vamos a hablar del misterio de Tutankamón, todo lo que rodea este maravilloso hallazgo. La vez pasada habíamos visto lo que significó la herejía de Akenatón, todo el despelote que esto trajo, cómo desarticuló lo que se había logrado durante un reinado continuo de 5 faraones que habían restaurado toda la grandeza del imperio nuevo y le habían dado toda esta plante histórico tan impresionante. Iba a llegar a Akenatón. Entonces habíamos visto que Akenatón lo que pretende es la adoración al disco solar, como una divinidad, digamos al disco solar, como un dios único, del cual los faraones no son representantes, no son parte, como lo eran en toda la estructura religiosa sagrada, sino simplemente sus mensajeros. Por eso él quiere humanizar la figura del faraón para desligarla del carácter divino, para no emparentarse con un dios, sino convertirse en su mensajero. Es un experimento monoteísta que va a producir todo un cataclismo dentro del imperio nuevo, porque pone en cuestionamiento toda la religión que mantenía el orden cósmico, y al poner en cuestionamiento la religión, pone en cuestionamiento todo el funcionamiento de la sociedad egipcia que está basada en la religión del orden cósmico. Este experimento monoteísta va a desarticular muchas cosas, pero no va a durar lo suficiente para generar una crisis. Habíamos visto, más o menos logra, digamos, arma un despelote enorme, pero no alcanza a producir un cisma. Si hubiera durado más, o si alguien hubiera seguido con lo que había empezado Akenatón, probablemente se hubiera producido un cisma como el que se produjo, como el que más adelante se haría en la religión católica cuando aparecieran los católicos y los protestantes en los tiempos de la Reforma. Esto era una reforma religiosa, como la reforma que se daría muchos siglos más adelante en Alemania con la época de Lutero. Pero en su momento el experimento tuvo un impacto muy grande, pero no lo suficiente para transformarse en un cisma, porque no sobrevivió a la vida misma de Akenatón. Entonces Akenatón había creado todo este experimento monoteísta de un solo dios, que era el disco solar de Ra, y por lo tanto todos los demás dioses, Osiris, Hathor, Isis, Horus, todos los demás dioses quedaban en el olvido, según el experimento de Akenatón, y dejó de llamarse Amón y se llamó Akenatón, Atón, aquel que es agradable a Atón, como llamaba al disco solar, para diferenciarlo de Amón-Ra, la divinización del sol, que era parte de toda la religión de los egipcios. Entonces él va a tener una esposa legendaria, un arquetipo de belleza, una mujer que quedó tallada, esculpida en un rostro y en un busto con un cuello larguísimo y un sombrero largo incrustado de turquesas, Nefertiti. Nefertiti daría la dimensión de la belleza, el prototipo de la estética del mundo de los egipcios, quedaría olvidada mucho tiempo y luego sería descubierta y actualmente se encuentra en Alemania, en el Pérgamo, el museo en Alemania. En Berlín, todas estas grandes tesoros están desperdigados por el mundo. Entonces, Nefertiti, legendaria por su magnífica belleza, la esposa favorita de Akenatón, pues estos dos hacían una pareja, dígame usted, pues una pareja de superhéroes, Nefertiti y Akenatón, ¿cómo le parece? Nefertiti y Akenatón solamente van a tener hijas, y al no tener sino hijas, no va a haber un descendiente varón de la sangre directa de Akenatón. Entonces va a ser uno de sus yernos el que lo va a suceder. Entonces, por eso, uno de sus yernos es el que va a crear la siguiente dinastía, a la siguiente sucesión, y ese yerno va a restaurar el culto a Amón. Entonces, Akenatón, con su esposa Nefertiti, con su busto maravilloso, que había quedado olvidado hasta que lo encontraron en un taller en 1912, y se lo llevaron para Berlín, lo encontró Ludwig Borchardt, y allá está. Este personaje, por el tamaño de la herejía, por todo lo que puso en cuestionamiento,
por la manera como se dirigía a los dioses, porque él le decía a Atón: salva a tu hijo, el mundo existe por tu mano, tú eres la vida para ti mismo, todos viven a través de ti, ya que tú creaste la tierra y la haces crecer para tu hijo, que emergió de tu cuerpo, el rey Akenatón y su esposa principal Nefertiti. Esta dedicación solamente a Atón niega a todos los demás dioses, y al negar todos los demás dioses desestructura todos los fundamentos de la religión egipcia y ataca los templos. Entonces, tal fue la ira que desató este experimento monoteísta, tal fue la herejía, y de tal manera afectó a los egipcios este intento de monoteísmo de Akenatón, que lo castigaron como castigan los egipcios a quien transgrede demasiado su orden histórico y social, con el olvido. Este personaje lo van a borrar de todas partes y no va a existir en ningún lado. El olvido va a ser el castigo, porque como acuérdese que de lo que se trata es de la eternidad. Usted sobrevive en la eternidad de su cuerpo y en la eternidad de su nombre, inscrito y grabado en los templos. Si a usted lo sacan de los templos, sale el aire, olvídese pues. Entonces a este personaje lo castigan con el olvido. Él había fundado una ciudad que pretendía se convirtiera como en una especie de Constantinopla del futuro, la Roma de Oriente. Siempre cuando alguien quiere crear una religión, suele fundar una ciudad que la represente. Eso es una consecuencia de los cismas. Siempre va a haber ciudades donde se representen o donde se edifiquen esos cismas. Esa ciudad quedó cerquita de lo que hoy se llama Tel el Amarna. Y esa ciudad, como castigo al experimento de Akenatón, quedó sumida en el olvido. Nadie volvió a construir sobre esa ciudad, nada se volvió a hacer sobre esa ciudad, porque era un nombre maldito, era un nombre proscrito, era un nombre borrado, era una memoria arrancada del tiempo de los inmortales. Entonces, como nadie se metió con eso, y nadie volvió a aparecer por allá, ¿cómo nos vamos a enterar nosotros de que existió Akenatón? Si todo lo que se hizo fue borrar su memoria para tratar de erradicar el experimento del monoteísmo del cuerpo y de la mente de los egipcios, pues por los azares de la historia, de las maneras más extrañas como hablan los dioses en el tiempo, por allá en el siglo XIX, las historias que estamos contando y que vamos a contar hoy tienen una particularidad. Suceden en el Imperio Medio entre el 1552 a.C. al 1069 a.C., digamos, suceden en el alba de los tiempos y sin embargo continúan en el siglo XIX y XX. Hay un paralelo entre las más remotas épocas de las civilizaciones, que es el Imperio Nuevo del que estamos hablando, y el siglo XIX, porque el siglo XIX es el que le va a dar la posibilidad del conocimiento y las voces a los olvidados y a los tiempos sepultados de la arena, porque es el siglo donde se va a desatar la locura de la egiptología, todo el siglo XIX y comienzos del XX. Entonces nuestra historia silenciada, tanto tiempo después, porque cuando termina el Imperio Nuevo y luego los Ptolomeos y luego la era griega y luego los romanos y cuando el Imperio Romano también haya desaparecido y la alejada provincia que fue el granero que sería Egipto en tiempos de los romanos haya sido llevada por el tiempo, cuando todo eso pase, 19 siglos de silencio caerán sobre el mundo de los faraones y en el siglo XIX se romperá el silencio, se rompe con la piedra Rosetta, con el experimento de la expedición del Egipto, en donde Napoleón lleva a Vernon y donde Vernon es capaz de pintar todas estas maravillas y donde los jeroglíficos van a ser estudiados durante la vida entera de Champollion. Después de eso se rompe, eso lo vamos a ver con más calma, pero en el siglo XIX, toda esta fiebre que se desata a partir de entrar a conocer los misterios de los egipcios va a convertirse en locura. Y todo el mundo va a estar allá, y la manera como los egipcios van a mostrarse en el futuro es a través de los egiptólogos, van a encantar a una cantidad de personas de una manera tan supremamente seductora y fascinante. Los van a llenar de embrujo y de misterio, hasta la obsesión y hasta el delirio. Y esa obsesión, ese misterio y ese delirio
que van a producir en los seres del futuro los faraones milenarios, es lo que permite que hoy conozcamos las voces del pasado. ¿Cómo vamos a saber de Akenatón si su memoria está borrada? Pues mira tú, iba caminando una mujer aldeana y se encontró por casualidad. Cuando los dioses empiezan a hablar, las casualidades empiezan a aparecer a la lata porque es una manera de manifestarse. Van a encontrar en el siglo XIX unas cartas cerquita de Tel el Amarna, porque como la ciudad estaba completamente conservada porque había sido maldita y borrada por el tiempo, aparecen unas cartas, unas tablillas cuneiformes que cuando se descubren en el siglo XIX ya hace rato se podían manejar, ya hace rato se podían leer. Aparecen unas cartas, una correspondencia de los pueblos del Asia Menor, una correspondencia en la cual ellos le escribían a los egipcios y les pedían que los ayudaran en el caso de un ataque. Esa correspondencia es más o menos de 1750. Empiezan a decirles, mire, necesitamos que nos ayuden y necesitamos que, por si en un momento dado nos pueden atacar, a ver qué puede pasar. Entonces ellos le van a escribir a Akenatón. Cuando Akenatón llega al trono de los egipcios y empieza a preocuparse por el pueblo egipcio, entonces empieza a se encuentran esas correspondencias. Esa correspondencia, ahí donde se dirigen a Akenatón para pedirle ayuda en caso de un ataque, es la prueba que queda de la existencia de Akenatón. Por eso Asimov dice que esas cartas, las tal el Amarna, son casi tan importantes como la piedra Rosetta. Entonces, a través de esas cartas, nosotros vamos a saber que existió una herejía que tuvo tal impacto dentro de la historia de los egipcios y que no quedó registrada, porque precisamente ellos de lo que no les gusta no hablan, de los Hyksos poquito nos comentan, Akenatón borrado de la memoria, Tutmosis pretendió borrar a Hatshepsut de la memoria de los egipcios destruyendo su templo y sus inscripciones, pero el tiempo lo resucitó después cuando se hizo por rompecabezas todo el templo de Hatshepsut, se reconstruyó y todo eso. Bueno, pues el tiempo devuelve lo que el olvido quiso mantener oculto y en el secreto. Así que las cartas de Tal el Amarna nos dan la evidencia de que existió Akenatón, o si no, ¿cómo nos hemos enterado del chisme? Entonces, Akenatón, con su esposa Nefertiti, divina y maravillosa, después vimos que el busto va a ser encontrado en 1912 por allá, ayer olvidado, y va a ser restaurado en toda su belleza y arquetípico de toda la preciosura. Todavía hay especulaciones sobre si han encontrado la tumba de Nefertiti, eso cada ratico aparece un cuento de que parece que encontraron la tumba de Nefertiti, porque la tumba de una cantidad de gente todavía sigue en el misterio aquí, no hemos encontrado ni siquiera la de Imhotep, y ahora pues también que la de Nefertiti y todo eso. Estos personajes no van a tener hijos, hombres. Así que el yerno, el segundo yerno, o sea, de una de las hijas de Akenatón, va a sucederlo, sí, va a sucederlo en el trono y se va a llamar, ese personaje se va a llamar Tutankamón. Se llama Tutankamón porque resulta que él va a restaurar el culto a Amón. Si no lo restaurara, si continuara la herejía del anterior, de Akenatón, entonces se llamaría Tutankatón, ¿me entiende? Porque Atón se llama el disco solar, tal como lo dijo Akenatón, y por eso se llamaba así. Entonces a este tipo le tocaría terminar el nombre con Tón, Atón. Pero este tipo quiere restaurar la vieja religión de los egipcios, y entonces se llama Tutankamón, porque es Amón-Ra, el dios sol divinizado al que adoran los egipcios junto con Isis, Osiris y Horus y Hathor y todo el combo. Entonces este personaje, al ponerse de esa manera el nombre, restaura el culto. Pero él va a vivir muy poco tiempo. Va a gobernar solamente entre los 8 y los 18 años, va a gobernar muy poco tiempo, suficiente para restaurar el culto, suficiente para volver a llevar el nombre de Amón dentro de su título de faraón,
lo cual es suficiente para restaurar, y entonces empiezan otra vez toda la restauración del culto, y después Horemheb es el que lo va a cimentar todo otra vez y va a recuperar los templos y a tratar de, digamos, de rescatar todo aquello que fue atacado por Akenatón en los tiempos de la herejía. Tutankamón no es muy importante dentro de la narración de los egipcios. Es importante que haya restaurado el culto, es decir, que no haya continuado con la herejía, porque de continuar con la herejía esto hubiera podido afectar muy seriamente el Imperio Nuevo y probablemente no hubiera durado los 1200 años que duró si esta herejía hubiera prosperado y hubiera logrado desarticular el imperio como amenazaba con hacerlo. Pero él no va a durar suficiente tiempo para que su nombre quede registrado en la inmortalidad. Su nombre asociado también como sucesor y de todas maneras pariente de Akenatón también queda en el olvido y no aparece en muchos registros. Entonces hay un misterio alrededor de este nombre no es muy conocido, no es importante dentro de los egipcios, no está dentro del relato, dentro de sus grandes faraones, además después de él van a venir grandísimos como Imhotep y después Ramsés, y ya este va a quedar en el olvido a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Va a empezar a darse una circunstancia que lo va a convertir en el ícono y el referente más famoso que conocemos actualmente los habitantes del futuro del antiguo imperio de los egipcios. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Pues hay un investigador. La egiptología empieza a desarrollarse primero a partir de la llegada de Napoleón. La llegada de Napoleón en el siglo XVII, con el siglo XVIII, con la llegada de Napoleón y con lo que va a ser en ese momento la expedición de Vernon, empieza a llamar la atención sobre los egipcios. Y el descubrimiento de Champollion, lo que va a hacer es descifrar la piedra Rosetta, todo lo que va a pasar. Rosetta es una ciudad que queda al lado de Alejandría, y en una de esas paredes estaba excavada, una de esas excavaciones va a aparecer una piedra con las inscripciones que van a estar en griego, en jeroglíficos, en demótico, que era un lenguaje popular que hablaban los egipcios, y en griego antiguo. Entonces, el descifrar esos tres textos por parte de Champollion, un lingüista que sobre las transcripciones que llegarían porque lo que hacían era transcribir y copiar todo lo que encontraban y mandarlo a los diferentes museos. Con esas transcripciones Champollion va a trabajar toda la vida, y como era un lingüista, con eso es que va a desarrollar, va a descifrar las claves, porque todo lo que significaban los jeroglíficos se va a perder en el tiempo. Cuando desaparezcan las religiones de los egipcios, lleguen los tiempos cristianos, y con la llegada de los tiempos cristianos, la lectura de los jeroglíficos va a desaparecer y va a quedar borrada durante 17 siglos. Entonces después es cuando llega Napoleón, y con esa expedición Champollion va a descifrar la piedra Rosetta. Esto es finales del siglo, estamos en los albores de 1804, 1805. Todo el siglo XIX va a estar llevado por la fiebre de la egiptología, y van a empezar a desaparecer, las arenas van a empezar a ceder y a mostrar todo lo que estaba sumergido y hundido bajo las arenas, y así va a destaparse la esfinge, van a destaparse muchísimos templos, las pinturas de David Roberts van a mostrar aún un mundo sumergido, medio sumergido en las arenas. Entonces empiezan todos los experimentos y toda el trasegar de la egiptología. Y uno de los experimentos más importantes pues va a ser todos los descubrimientos de las cartas de Talleyrand la Marna, todos los descubrimientos que se van a dar. Entonces ya ahí, a lo largo del siglo XIX, todo lo que es una pasión por la egiptología, esto se desata una locura, un delirio, una fiebre. Todo el mundo se va a volver loco con los egipcios cuando los descubra, porque es increíble semejante magnificencia. Christian Jack nos habla del misterio que ellos producen sobre la gente. Entonces, con esa locura que la egiptología va a producir, en medio de esa fiebre y esa oleada, aparece un tipo que se llama Howard Carter, inglés. A este tipo lo va a financiar un multimillonario excéntrico coleccionista de antigüedades que se llamaba Lord Cavernan.
Lord Cavernon financia la expedición para ir a descubrir una sospecha de un personaje que parece registrado dentro de la sucesión de los faraones, pero que no queda muy claramente puesto ahí. Es como un personaje que es Tutankamón. Entonces Howard Carter dice, hay un tipo entre uno y otro, aquí hay un tipo, aquí nos faltan pedazos. Y nos falta un pedazo de un tipo que se llama Tutankamón, que por ahí lo he visto, pero no lo ubico muy bien. Déjeme, yo me averiguo dónde está este tipo y deme el billete para la investigación. Lord Cavernon le va a dar una cantidad de plata para ir a excavar, lo cual además era una locura el que se iba a excavar, como el que arriesgaba todo el billete en eso, como llegar allá y contratar un poco de gente para ayudarlos a excavar, como saber dónde va a excavar. Eso va a ser, digamos, una locura en sí misma. Entonces, en ese momento, se van para allá. Los viajes de Londres al Cairo duraban alrededor de un mes. Y eran dispendiosísimos, eran costosísimos, eran muy, muy difíciles. Era un acceso complicado llegar hasta allá y todo eso. Howard Carter empieza a buscar, y van a empezar a buscar y a buscar y a buscar. Pasan los años. Y pasa el tiempo y a Lord Cavernon se le está acabando la plata. Y la hija un día va y dice, mire, esto a usted se le está acabando la plata ya, mucho, usted está loco, se está gastando el billete en pispirispis. Y bueno, tampoco. Entonces ya en el momento en que ya parece que no le van a dar más plata a Howard Carter, cuando ya en ese momento empiezan a dudar muy seriamente de que lo que el tipo está buscando exista, pero en cambio que sí les está tomando un montón de plata en esa locura, aparece el milagro. 1922. El milagro sucede cuando una tumba fue saqueada, o sea, todo a partir del momento en que los seguidores de Set empiezan a saquear las tumbas se van a convertir, el saqueo de tumbas se va a convertir en un azote, en una plaga. Entonces van a tratar de hacer todo lo posible los egipcios para impedir el saqueo. Y eso va a ser, digamos, a que no me saquee la tumba y a que sí se la saqueo, a que no me la encuentre y a que sí se la encuentro. En ese punto, una tumba de las que fue saqueada cae encima de la tumba de Tutankamón y la oculta, la sepulta en el tiempo y por eso no va a ser visible. Y esa era la dificultad para encontrarla. Cuando se está acabando el tiempo, la credibilidad y la paciencia de Lord Cavernon, en ese momento se devela el misterio, la forma como se devela el misterio. El saqueo de tumbas había sido un flagelo tan milenario en la historia de Egipto, que hacia el año 1000 antes de Cristo ya todas las tumbas habían sido saqueadas, cada pirámide, todo había sido saqueado. Entonces no había ninguna tumba que se hubiera escapado del saqueo milenario y ancestral. Por lo tanto, los sellos, cuando se saquea una tumba, los sellos, se violan los sellos que están puestos ahí para garantizar la invulnerabilidad de la tumba. El Valle de los Reyes se hizo precisamente para evitar el saqueo de tumbas porque las pirámides ya habían sido saqueadas con extrema facilidad. Entonces la idea era construir cámaras secretas y pasadizos en los farallones de una montaña para crear un mundo críptico bajo las faldas de la montaña que lo llevara a la inmortalidad y permitiera el descanso en paz de su tumba. Entonces el saqueo va a hacer que no se encuentren tumbas con los sellos originales que nos permitan entender cómo era que realmente sucedían esos ritos. Una de esas tumbas fue saqueada. Al saquear la tumba, cayó encima de la tumba de Tutankamón, ocultándola en el tiempo. Entonces Howard Carter, cuando ya le está acabando la paciencia a Lord Cavernon, cuando ya no puede más, en ese momento se descorre esto y de pronto ve un hueco, o sea, como un accidente que pasa, es un hueco, y de pronto mira por el hueco y ve los sellos, y se da cuenta que los sellos están intactos, y empieza la fiebre y el delirio de pensar, esa es una tumba intacta. Vamos a encontrar una tumba intacta, ya estamos en 1922, ya existe la fotografía y la prensa. Tutankamón esperó a los medios de comunicación de masas para que el mundo encontrara el descubrimiento colosal. Howard Carter ve el hueco y ve los sellos. Inmediatamente se comunica con Lord Cavernon y le dice, la encontré, está intacta, los sellos están intactos. Y Lord Cavernon le dice, espéreme,
no la vaya a abrir sin que yo llegue. El mes que dura Howard Carter esperando a que le llegue Lord Carnarvon para abrir juntos la tumba de Tutankamón es la medida universal de la impaciencia. No existe ansiedad comparable, no existe impaciencia posible como la que Howard Carter tuvo durante ese mes hasta que le llegara Lord Carnarvon y empezaran los dos a abrir los sellos de la tumba. Cuando finalmente llega ya todo se había perdido, ya nadie esperaba que fueran a salir con nada. Y la va a encontrar ahí. Y lo que encuentran es mucho más de lo que la imaginación humana puede concebir sobre los egipcios. Y hay que ver que esta era una tumba de las menos suntuosas. Entonces, cuando finalmente va a llegar Lord Carnarvon y empiezan a abrir la tumba, empiezan a encontrar las cosas más impresionantes del mundo. Los sellos se van abriendo uno tras otro. Lo que van encontrando es un grado de ansiedad, de locura, y empiezan a encontrar la cámara principal. Y cuando ven la cámara principal empiezan a descorrer todos los sellos y van abriendo y van encontrando todas las coberturas de oro, las paredes totalmente cubiertas de oro macizo. Y entre las paredes cubiertas de oro macizo hay 4 cámaras que están alrededor. Normalmente, a un faraón que hubiera vivido su tiempo completo de vida, lo entierran en una tumba que tiene 90 cámaras. La tumba de Tutankamón, por su poco tiempo de vida, tiene 4 cámaras. Y es el tesoro más suntuoso que la imaginación humana se pueda concebir. ¿Se imagina usted cómo serían las tumbas de las 90 cámaras como originalmente fueron concebidas? Eso no hay quien se lo imagine. ¿Qué había en el tesoro? Procedemos. En el tesoro había una máscara de 10 kilos de peso de oro bruñido, con una perfección de la expresión del rostro y la mirada que es absolutamente hipnótica, una joya funeraria, es una de las imágenes más conocidas. La corona lleva un collar brillante de incrustaciones de cerámica y piedras preciosas, y cuando la encuentran esa era la que cubría el rostro de la momia, y quedan maravillados. Tienen un pectoral, y los pectorales forman un conjunto de joyas, y en el pectoral están las imágenes del escarabajo y están las imágenes de los motivos y están las inscripciones, los cartuchos, la forma de las alas de Horus con incrustaciones en turquesa. Todo está envuelto en oro, incrustado en turquesa, en ámbar y en piedras preciosas de diferentes calibres con el escarabajo en el centro del pectoral. Y al lado y lado están representadas las figuras aladas, y están representadas las imágenes de las mujeres, y el pectoral es una de las cosas más impresionantes. Están las coronas, están los diferentes bastones. El tesoro es una cosa colosal en términos de toda la joyería, de toda la magia, de la belleza, de todo lo que va a estar ahí. Están los juguetes de cuando era niño. Están las sillitas, las barcas con las cuales jugaba a la ida al inframundo. Como fue niño durante tanto tiempo, todo su mundo de infancia está recreado allá. No estaban en el orden meticuloso, parecería que hubiera sido una muerte precipitada y parecería que fuera enterrado de afán. Pero está todo el testimonio de su infancia, está una cama con la parte de arriba un poco, con la cabecera un poco inclinada hacia abajo, en una correspondencia ergonómica, con hoy lo que llamaríamos ergonómico, eran las camas como se encuentran en el tesoro de Tutankamón. El tesoro de Tutankamón nos permite entender cómo era la vida de los faraones cuando iban a pasar al inframundo, qué era lo que llevaban. Nos da toda la información que el tiempo nos había negado sobre cómo era el paso de los faraones al inframundo. La mayor cantidad de información sobre este paso, la mayor cantidad de conocimiento la brinda la tumba de Tutankamón. Por eso es tan importante, no para los egipcios, sino para nosotros, para nuestra memoria, para nuestro recuerdo y para nuestro conocimiento de esta cultura milenaria y fascinante.
Entonces empiezan a encontrar todo esto. Es una recreación gigantesca de todo el mundo que ellos vivieron, de todo de su infancia, de sus juguetes, de los palitos, de las damas. Había una cantidad de juguetes impresionantes. Había las coronas, había los cetros, había todo lo que cubre la momia, que por un lado pues son los vendajes, encima viene toda la parte, el sarcófago de madera divinamente pintado, encima del sarcófago de madera viene la cobertura de oro, encima de la cobertura de oro viene la mastaba, alrededor de la mastaba vienen las paredes de oro macizo, y alrededor de las paredes de oro macizo todos los objetos que constituyeron la vida de Tutankamón durante el tiempo que vivió. Entonces empiezan a sacar, abren la tumba, y empiezan a mirar los tesoros, y primero no pueden creerlo, y la abren y claro, y como ya existe la fotografía y la prensa, entonces empiezan a encontrar, esto es en el Valle de los Reyes, empiezan a encontrar todo esto, y empiezan a fascinarse, y la fascinación, el delirio, usted se imagina lo que pudo sentir Howard Carter cuando ve un tesoro de estas dimensiones, de esta riqueza, de esta exquisitez, labrado, perfecto, tallado, las turquesas, las incrustaciones, el oro macizo, el brillo de ese oro, el contacto con lo milenario y con el tiempo, el tipo se enloquece. Y ahí empieza, a partir de ese momento, el mito de la maldición. En la noche en que se abrió la tumba, hubo un apagón total en la ciudad del Cairo. El apagón dejó sumida en las tinieblas a la gigantesca ciudad del Cairo y nadie encontró ninguna causa técnica para semejante apagón. Hubo un tiempo, llegaron los electricistas, llegó todo el mundo a revisar los generadores, todo, nadie encontró nada. Estamos en 1922, entonces ya existe la fotografía, la luz eléctrica, ya existe una cantidad de testimonios. Viene el apagón. Al poco tiempo, Lord Cavernan va a morir de una picadura de un insecto envenenado, pero va a morir en medio de atroces sufrimientos y de terror y de expresiones de dolor y de delirio que no permitían ninguna lucidez. Además, al morirse Lord Cavernan, el tesoro se puede quedar en el Cairo, porque si el tipo hubiera vivido, pues todo va para Londres, o para dónde cree que va. ¿Usted qué cree que en una expedición de esa la van a financiar para dejársela a los egipcios? Es gracias a la muerte de este tipo que Tutankamón puede hoy descansar en el Valle de los Reyes y su tesoro estar en el Museo del Cairo, o si no, en cambio tampoco. Y ahí en adelante empiezan a morir, a enfermar toda la gente relacionada con la apertura de la tumba. Los directores de los museos de Londres y de Nueva York, que estaban esperando la llegada del tesoro, empiezan a sufrir depresiones crónicas, de episodios de locura y de depresión. De ahí en adelante, al poco tiempo, o enferman o mueren o entran en episodios de depresión todas las personas que de una u otra manera estaban relacionadas con la tumba de Tutankamón, con excepción del equipo de trabajo local de egipcios que estuvieron excavando y que lo hicieron muy contra su voluntad, diciendo que eso era una profanación. Solamente el personal de tierra local, los que excavaron, quedaron, egipcios, nacidos en el suelo egipcio, quedaron libres de la maldición. Entonces, la catástrofe que va a producir en las vidas de todas las personas que de una u otra manera están relacionadas con la apertura de la tumba, es lo que va a dar el origen a todo el mito de la maldición de Tutankamón. Porque nadie puede explicar por qué todas las personas que estuvieron con eso, relacionadas con eso, van a tener consecuencias funestas en el resto de su vida. Hoy por hoy, como decían, la ciencia se vio obligada a salir con alguna explicación sensata, porque entonces, ¿cómo hacemos? Entonces dicen que en esas tumbas hay unos virus que se pueden desatar en el momento de la apertura de la tumba y que son peligrosísimos. No se ha comprobado exactamente la naturaleza de la bacteria, pero se dice que hay virus que pueden producir enfermedades profundas. El asunto es que a partir de la tumba de Tutankamón, cada vez que se descubre una tumba nueva en el Valle de los Reyes, eso se abre y se deja semanas y a veces meses sin que nadie entre, nadie se acerque ni nadie la toque. Porque lo que pasó después de esto y la oleada de gente que se va a ver terriblemente perjudicada a partir de la apertura de la tumba, dejan suponer que por lo menos
hay condiciones de altísimo peligro para la salubridad humana cuando se descubre una tumba nueva. Eso la dejan ahí, nadie la toca. O sea, una vez que se descubre una tumba de esa, todo el mundo la aleja. Y la dejan ahí respirar meses y que el aire entre y que el aire circule antes de que alguien pueda entrar allá. Desde ahí eso quedó totalmente prohibido que alguien se meta en una tumba que recién acaben de encontrar por todo lo que pasó. Entonces viene el apagón del Cairo, el delirio de Lord Cavernan, todo el mundo empieza a morir o a entrar en episodios o se vuelve loco, son como desgracias que empiezan a suceder a todas las personas que están relacionadas o con la excavación o con la captación del tesoro o con el transporte. Hasta el mismo gobernador local va a tener también tragedias en su vida. Y eso es lo que va llenando los misterios y es a partir de ahí donde empieza, digamos, a montarse toda la historia del misterio y de la maldición. Y es ahí, a partir de la tumba de Tutankamón, cuando las momias empiezan a ser objeto de miedo. Nosotros habíamos visto que para los egipcios no existe ni lo macabro ni el terror de la muerte. La muerte no tiene nada de terrorífico ni de macabro, porque es el gozoso paso al inframundo donde la vida eterna les va a dar a ellos lo que más anhelan, que es la inmortalidad. Para los egipcios la muerte es una soda, porque los va a llevar a la inmortalidad. Y por eso las tumbas del Valle de los Reyes son espléndidas, magníficas, alegres, llenas de una resonancia, de una vitalidad, son espacios que respiran magnificencia, grandeza, alegría, color, ensoñación, aventuras, viajes, barcas al inframundo. O sea, en esas tumbas se siente cualquier cosa. Menos terror, menos oscuridad, menos un sentido como Occidente concibe la muerte, el sentido del terror y de lo mortuorio y de lo terrible y de lo irreparable y de lo inevitable que la muerte tiene en Occidente, no lo tiene para los egipcios. Pero las desgracias que sucedieron en tan poco tiempo a todas las personas vinculadas a la expedición contribuyeron a la idea tan macabra que tiene Occidente de la muerte y metieron a las momias de los egipcios dentro de la mitología del terror, y entonces más adelante se harán las películas como El regreso de la momia se para, la momia desaparece, la momia la monta, sí, todo ese tipo, digamos, de distorsiones sobre la idea que tienen los egipcios de la muerte. Entonces, paralelo al conocimiento real, ¿qué era una tumba? ¿De qué constaba? ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era el paso al inframundo? ¿Qué papel desempeñaban los tesoros y la vida? Y todo eso, de la información que desde el punto de vista de la egiptología es tan valiosa sobre la tumba de Tutankamón, del asombro que a todo el mundo le produce el testimonio de grandeza. Y este era un faraón de menor importancia, digamos, no le digo que tenía 4 cámaras nomás, ¿qué tal los de 90 cámaras? ¿Qué tal los que vivieron toda una vida? Eso es inimaginable. Entonces, desde el punto de vista de la egiptología, esto es muy valioso. Desde el punto de vista del asombro, da la dimensión de la grandeza. Pero paralelo a esto, viene toda la distorsión de la cultura de los egipcios, a partir de la mirada del miedo de los occidentales. Y pone de moda las momias, y al poner de moda las momias, y entonces que las momias servían para curar, que eran afrodisíacos, empezaron a disolver las momias después cuando las encontraban, y eso va a ser muy peligroso para la conservación de ese legado histórico, porque va a desatar un morbo, y va a desatar una fascinación, y va a desatar una sensación de saqueo, de la cual los egipcios se han tenido que proteger con patas y manos, porque toda esta locura de la egiptología llegó en un momento dado también a que ellos tuvieran el peligro de perder todo su legado, de no haber sido por la figura en el siglo XIX de Mariette, que siendo cónsul francés, prohibió el saqueo y reglamentó, hizo posible la construcción del Museo del Cairo, y está enterrado en una mastaba dentro de la estructura del Museo del Cairo. De no ser por la figura de Mariette, esto se hubiera perdido completamente. Entonces, lo que va a pasar con la tumba de Tutankamón es que vuelve otra vez otra oleada de locura para poseer
lo que va a ser la cultura de los egipcios y sacarse las estatuillas y todas las formas originales de los dioses, como tiene una iconografía tan rica, tan maravillosa, todo el mundo se quiere hacer partícipe de los misterios y de la fascinación. Entonces la fascinación hace que la gente los encuentre, que su legado se conozca, que podamos seguir contando estas historias, pero también pone el peligro la conservación en Egipto de todo ese legado, porque produce una locura frenética. Ninguna civilización como la egipcia es capaz de producir este nivel de trastorno, de frenesí y de locura en la gente, como lo que todas sus íconos y sus estatuas van a producir. Entonces, finalmente viene desde aquí, por eso es que es tan importante, entonces ya lo descubrimos. Entonces, con las cartas de Tal el Amarna y con el descubrimiento de Tutankamón, podemos completar la historia de estas dinastías, de esta dinastía 18, que arranca con 6 faraones espléndidos, 5 faraones espléndidos y maravillosos, desde Tutmosis I, Hatshepsut, Tutmosis III, hasta Akenatón, que pone en peligro todo, y después Tutankamón, que es el que restaura el culto, pero no vive lo suficiente para que su memoria tenga la resonancia entre los egipcios que los demás tendrían, pero sí es premiado por Amón. Fíjense ustedes que el tipo restaura el culto a Amón, y Amón, con el pasar del tiempo, le permite a él conservar la paz en su sepulcro. Hoy por hoy, Tutankamón está enterrado en el Valle de los Reyes. Su momia está donde debe estar, y es uno de los poquísimos que yace en la paz de la inmortalidad que daba sentido a toda la civilización egipcia. Amón finalmente lo premió, ocultándolo el tiempo suficiente para que los sellos no fueran violados, revelándolo en el momento en que pudiera ser entendido por un tiempo y una cultura, y haciendo que su maldición fuera lo suficientemente eficaz, fuerte y aterradora como para que a nadie se le ocurriera la idea de sacar la momia de la tumba donde hoy se encuentra. El tesoro está en el Museo del Cairo, porque si no se nos mueve, Lord Carnarvon estaría en Londres, como muchas otras cosas que están en Londres, en París o en Berlín. Entonces está en el Cairo. La tumba está en el Valle de los Reyes. Su cuerpo descansa en la inmortalidad de los faraones y tiene el privilegio de no ser saqueado. Y eso es todo un detalle de Amón para un chico que vivió poco tiempo, pero lo suficiente para restaurar el culto y corregir el rumbo que hubiera podido llevar el imperio nuevo hacia el desastre, si la aventura de Akenatón hubiera prosperado entre las siguientes descendencias. Entonces, esta historia va a ser la más famosa, la más mítica, la que más documentales y miniseries le han hecho, la que más películas de miedo ha suscitado, por la maldición que está rodeada alrededor de la apertura de la tumba. Las momias de ahí en adelante se van a convertir en una iconografía de lo misterioso, de lo macabro y de lo miedoso, y de ahí en adelante las van a tratar de las maneras más horribles. Actualmente, con la tecnología que existe, los computadores han sido capaces de proyectar el interior de una momia sin tocarla. Es la primera vez que en el Museo Británico actualmente muestran cómo se pueden ver las momias y cómo se va a articular la ciencia de la informática con la forense, por la reconstrucción de rostros, con la arqueología, y pueden permitir que ahora, a través de un computador, se pueda mirar una momia sin necesidad de abrir el sarcófago y sin desbaratarla. Se pueda reconstruir el rostro de la persona que estaba en ella, se pueda reconstruir el entorno donde esa persona vivió. Hoy por hoy podemos acceder a estos misterios sin la destrucción, pero en esa época la destrucción estaba inevitablemente ligada a los descubrimientos. Entre el asombro, la maldición, de la información histórica y arqueológica, los misterios develados y la restauración del culto al mundo de Amón, el mundo va a encontrarse en la aventura de Tutankamón con la historia más fascinante de cuantas tenemos memoria en la actualidad y en el conocimiento que poseemos, muy parcial todavía, de la civilización egipcia. Por eso era importante invitar a Tutankamón dentro de nuestra descripción del Imperio Nuevo,
para rodearnos un poco de todo ese asombro, misterio y fascinación que siguen produciendo los egipcios en el futuro y que garantiza que sus voces se puedan oír miles de años después de su existencia física y que confirma que su pretensión de la inmortalidad estaba fundamentada en una posibilidad histórica real. Entonces, la próxima vez vamos a hablar de un tipo que sabía exactamente para qué se hace el culto a la personalidad, la propaganda, la monumentalidad, un tipo que se dedicó a construirse una inmortalidad de tal capacidad de grandeza, tan monumental, tan impresionante que sus huellas están en todo Egipto, que con él se reconocen muchos de los faraones. Se va a llamar Ramsés II. Y Ramsés II nos va a dar la medida de la grandeza y de la monumentalidad de un Egipto milenario que tuvo en estas construcciones de 70 milímetros su testimonio del paso por los milenios. Entonces, desde la impaciencia de Howard Carter y la locura de Lord Cavernon y el delirio y el apagón del Cairo y la cantidad de cosas que aún no se descubren y las tumbas abiertas con todo su legado de misterio y peligrosidad, desde los saqueos y los flagelos milenarios de ir a mirar qué es lo que estaba pasando en este increíble tránsito de los faraones al inframundo, y desde la sensación aún misteriosa y aún inexplicable que siguen produciendo los egipcios y que Tutankamón va a llevar al nivel máximo. En el relato, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.